Hola, en esta oportunidad les voy a explicar sobre la enfermedad inflamatoria crónica intestinal con respuesta inmune celular en caninos. Soy Carol Natalie Valverde Chamorro, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonía, quinto semestre. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal crónica? Es una serie de patologías inflamatorias de etiología multifactorial que afectan principalmente el tracto intestinal y se considera una de las causas más frecuentes de diarrea y vómitos crónicos en el perro. Es un proceso idiopático, no obstante, la hipótesis principal es que puede tratarse de una respuesta agresiva, exagerada o inapropiada del sistema inmune a antígenos bacterianos o alimentarios. Su origen es por reacciones de hipersensibilidad del propio cuerpo a antígenos. Se caracteriza por padecer signos persistentes de enfermedad digestiva asociada a la inflamación del intestino delgado o grueso. Lo que ocurre es que la alteración de la mucosa intestinal da lugar a un fallo en la asimilación de nutrientes que quedan en la luz intestinal y no se absorben. Se retiene el agua, por lo tanto hay diarrea. Hipótesis etiológicas con respuesta inmune a anómala. Hay un daño en la mucosa, respuesta inmune defectuosa, acumulación de células inflamatorias, alteración de la mucosa, mayor permeabilidad, absorción de antígenos adicionales, autoinmunidad y absorción de antígenos extraños que reaccionan de forma cruzada con antígenos propios. Cuando hay una alteración de la permeabilidad de la mucosa, hay una superación de la capacidad de respuesta de las células T supresoras. Antígenos que comparten determinantes antigénicos con antígenos propios, hay una autoinmunidad con un incremento de la absorción de antígenos foráneos con una respuesta inmune que dan a una inflamación e incremento de la permeabilidad de la mucosa. Las razas más predisponentes a la inflamación intestinal crónica son el pastor alemán, el Weinstein, el Shar-Pei y el Western Terrier. Suelen presentarse en animales de edad media o avanzada y no responden a las terapias dietéticas, antiparasitarias y antibióticas. Inmunología del intestino y enfermedad inflamatoria intestinal. El intestino constituye una extensa superficie mucosa con vellosidades, microvellosidades y criptas. Especialmente están diseñadas para aumentar el área del contacto y favorecer la absorción de nutrientes que provienen principalmente de los alimentos. Los componentes del intestino interactúan con los alimentos como también con más de 400 especies diferentes de bacterias comensales que se alojan en la mucosa y facilitan procesos asociados con la nutrición. Debido al gran número de bacterias presentes en el intestino, el sistema inmune debe ser capaz de diferenciar entre comensales y patógenos y generar adecuadas respuestas de tolerancia o inflamación respectivamente. La respuesta inmune del intestino está mediada en parte por tres tipos de células. Las células epiteliales o especializadas están localizadas en la base de las criptas del Leber-Kuhn. Pueden identificar algunos metabolitos de bacterias gram positivas, como el muramil dipéptido, mediante el receptor intracelular NOD2 y CAR159. Las células epiteliales secretan lisocimas alfa y beta y defensinas y fosfolipasa A2, secretoras 10 que protegen a las células troncales ubicadas en las criptas contra agentes patógenos ingeridos y limitan el número de composición de las bacterias comensales. Las células M cumplen un papel central en el reconocimiento de patrones moleculares de microorganismos patógenos luminales a través de receptores presentes en la superficie apical, tales como el TLR4, el factor activador de plaquetas e integrina A5-beta-116. Las células dendríticas se distribuyen en los tejidos linfoides asociados a la mucosa MALTS,
tales como las placas de Peyer, la lámina propia y los ganglios mesentéricos. Las células dendríticas de la lámina propia pueden alcanzar antígenos luminales en forma directa, extendiendo sus terminales dendríticos, sin afectar la integridad del epitelio a través de uniones estrechas formadas por ambas entidades celulares. Inmunología y componente infeccioso de la enfermedad crónica intestinal. La flora intestinal juega un papel crucial en la patogenia de la enfermedad crónica intestinal. En demostraciones realizadas en modelos animales libres de patógeno incapaces de desarrollar colitis, distintos patógenos han sido asociados con el desarrollo de la enfermedad crónica intestinal tanto en pacientes como en modelos animales. El desarrollo de gastroenteritis infecciosa, especialmente producidas por Campylobacter y Salmonella, han sido estrechamente vinculadas con el posterior desarrollo de la enfermedad crónica en estudios de corte. Además, pacientes pediátricos con enfermedad crónica intestinal mostraron un aumento de bacterias patógenas o una disminución en la cantidad de flora comensal en el intestino, concluyendo que la persistencia de bacterias patógenas en el intestino podría facilitar el desarrollo de esta enfermedad. Los signos clínicos que tienen los perros con la enfermedad de inflamación crónica son vómito, diarrea del intestino delgado, diarrea del intestino grueso, pérdida de peso, edema periférico, anorexia o alteraciones en el apetito. Estos se deben a estas alteraciones inflamatorias e infiltrados celulares de la mucosa que dan lugar a una disfunción de los enterocitos y por tanto a una dismotilidad intestinal. Llegar al diagnóstico definitivo se requiere el estudio histopatológico de las muestras obtenidas mediante la biopsia. Generalmente se suele preferir la toma de biopsia por métodos mínimamente invasivos, como la endoscopia, por lo que este método diagnóstico se utiliza en la mayor parte de los casos para llegar al diagnóstico definitivo. En patología endoscópica digestiva, los hallazgos más frecuentes en animales con enfermedad crónica intestinal son gastritis, duodenitis o colitis.